apéndices articulados. ¿A qué nos referimos con apéndices? Porque suena a nuestro apéndice, ¿verdad? Se refiere a todas aquellas estructuras que se van a desarrollar, que se van a insertar alrededor de la boca. O sea, hablamos de las conjunctivitas, vamos a ver, algunos van a tener como unos ganchitos alrededor, una probóscide que va a surgir para extraer la sangrecita. También se refiere a las alas y a las patas. Y además tiene un exoesqueleto duro, y esa dureza va a ser gracias a que tiene varias capas. Y esa dureza también va a ser bien característico en varios de los que vamos a nombrar. Muy bien, otro detalle importante. Ya no vamos a hablar de ciclos de vida, ya se acabaron, ¿sí? Pero vamos a hablar de algo más reducido, sin embargo importante, la metamorfosis, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de cada uno de estos animalitos, es necesario saber si es de metamorfosis gradual, metamorfosis incompleta, o si es de metamorfosis completa. Para que puedan notar la diferencia, solo basta un ejemplo, ¿sí? En el caso de la metamorfosis incompleta, podemos usar de ejemplo a la chirimacha, que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? La chirimacha tenía el estadio de huevito, luego venían el estadio de las ninfas, que eran los estadios jóvenes, y por último el estadio adulto. Entonces, esta es una metamorfosis incompleta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la estructura de las ninfas de los estadios jóvenes, son muy semejantes a los estadios adultos. Entonces, lo único que va cambiando principalmente es el tamaño. Se puede agregar algún detalle como las alitas, por ejemplo, pero generalmente es el tamaño. Son muy semejantes. Y no solamente son semejantes en eso, sino también en el hábitat. O sea, normalmente conviven los estadios jóvenes con los estadios adultos. Sin embargo, en una metamorfosis completa, tenemos como punto de referencia la mariposa. La mariposa es un huevito, después pasa a ser larva, después endurece y se vuelve pupa, y por último sale una linda mariposa. Pero se dan cuenta que cada estadio es diferente. En nada se parece la mariposa adulta con la pupa, o sea, la de los pasos. ¿Listo? En nada se parece. Muy bien, entonces, en cuanto a la importancia médica, ¿por qué estudiamos estos bichitos? Porque tienen impacto. En primer lugar, pueden ser vectores, y ya hemos aprendido algunos vectores, ¿no es cierto? ¿Qué vectores hemos aprendido? Anofe de hembra, muy bien la leucemia, que también la hembra es el problema, y también muy bien el triatomino. Entonces, se dan cuenta, esos van a ser vectores que van a intervenir en la transmisión de infecciones parasitarias, y nosotros consideramos que son más vectores biológicos, ¿sí? Sin embargo, también hay vectores mecánicos que por sus patitas, sus antenitas, arrastran otros elementos, no solo parásitos, también bacterias y virus. Y allí es que también son un problema médico, por eso los tenemos que estudiar. Acá, por ejemplo, la cucaracha. ¿Por qué odiamos a las cucarachas además de que son feas? Porque arrastran todos estos bichitos, son cochinas, ¿verdad? Y bueno, también tenemos bichitos que nos pueden envenenar. No todos, la verdad. Tenemos la falsa creencia de algunos elementos que nos pueden generar envenenamiento, pero no son todos. Sin embargo, aquí pues destacan, a través de mordeduras, arañas, chinches, ácaros, a través de picaduras, los zancudos, a través de pelos que producen picazón, algunas mariposas, algunas orugas, o algunos fluidos por los coleópteros, o inclusive alergias que pueden llevar las miasis, pulgas, piojos. No se detengan mucho en esto. Esta es una visión general. Ahora sí vamos a arrancar uno por uno. Y esto resume gran parte de nuestra tercera fase, ¿sí? Vamos a ir llenando nuestro cuadro poco a poco a medida que vayamos aprendiendo. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar principalmente en Anopleura y Hemiptera. Vamos primero con la descripción de este mapa, para que ya vayan teniendo un nivel. Dentro de los artrópodos vamos a tener dos grupos importantes, el grupo de insectos y el grupo
grupo de arácnidos. Primero vamos a hablar de los insectos. Y yo estoy segura que por conocimiento general, por tener una idea básica, saben que los insectos se diferencian de los arácnidos por el número de patitas, ¿verdad? ¿Cuántas patitas tienen los insectos? Muy bien, o sea, 3 patas. ¿Y cuántas patitas tienen los arácnidos? 8, ya. Por ahí estamos partiendo muy bien. De hecho que hay muchas otras características, pero esa es la más básica para iniciar. ¿Listo? Muy bien, entonces todos de los que vamos a hablar tienen 3 pares de patitas, 6 patitas. Entonces, el primer grupo, la primera familia dentro de estos insectos está Anoplura. ¿Y quiénes van a destacar en Anoplura? Pediculus humanus y Dirus pubis. Son primos, ¿listo? En Anoplura tenemos a Pediculus humanus y a Dirus pubis. ¿Quién era Pediculus humanus? El piojo, ¿no es cierto? Aquel animalito que tiene los pies en la cabeza. El piojo. Y el Dirus pubis, la heladilla. La heladilla. El Dirus pubis es de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, ambos son primos. ¿Ok? Entonces, dentro del Pediculus humanus del piojo hay subtipos. Y es tan fácil de entender. El capitis, que es aquel piojo que vive en la cabeza. Y el humanus o vestimentis, es lo mismo. Algunos dicen humanus, otros dicen vestimentis. Perdón, el corporis, no es humanus, es corporis. El corporis o vestimentis, que ¿dónde creen que vive? En la ropa, no en el cuerpo. Sé que se llama corporis, pero en realidad vive en la ropa, por eso la mayoría opta por decirle vestimentis. ¿Ok? Entonces, tenemos Pediculus humanus, que puede ser capitis o vestimentis o corporis, y Dirus pubis, que es el pie. Vamos a describirlos ahora. Entonces, comenzamos por el Pediculus humanus. El Pediculus humanus tiene cabeza, tórax, abdomen. ¿Cuántos pares de patitas? 3 pares, ¿no es cierto? Ahí están sus 6 patitas. Muy bien. ¿Qué otras características llaman la atención? Miren, vamos por partes. Vamos primero con la cabecita. La cabecita tiene un par de antenas, tiene esta boquita de acá que sobresale como un piquito, no es piquito, es la probóscide, ¿sí? Y está rodeada de ganchos, acá tiene una corona de ganchos. Y eso es muy fácil de recordar. ¿Por qué? Porque cuando se adhiere para succionar la sangrecita de la cabeza, si tú te rascas la cabeza se caería, ¿no es cierto? O si tú haces esto, se caería. Entonces necesita tener ganchos para agarrarse y mantenerse. Por eso es importante la corona de ganchos alrededor de su probóscide. Seguimos avanzando. Del tórax, ¿qué están saliendo? Las patitas. Entonces no se olviden que del tórax salen las patitas. Y por último, en el abdomen, ¿yo qué voy a identificar? ¿Qué voy a ver? Si es hembra o si es macho. Entonces, en un momentito vamos a ver cómo se diferencia esto. Otro detalle importante global, les quiero decir. En el caso del Pediculus humanus, el cuerpo es más largo que ancho. ¿Sí? Es más largo que ancho. Y en segundo lugar, es aplanado dorso-ventralmente, como una lenteja. Las lentejas son aplanadas dorso-ventralmente. Por eso es que yo puedo ver su cabecita completa. Porque les cuento que hay otros bichitos que son aplanados lateralmente y ahí sí no los puedo ver cabecita completa. Veo un lado o el otro lado. Esas son las pulgas. Y ya lo vamos a ver luego. Pero acuérdense, aplanado dorso-ventralmente como una lenteja. Muy bien. Entonces, ¿qué otros detalles para poder reconocer? A ver, vamos otra vez, parte por parte. La cabeza, que tiene sus 2 antenas, probóscide con sus ganchos. El tórax, que tiene 3 pares de patas. Los 3 pares de patas son del mismo tamaño y terminan en esta uñita. ¿Ven como una uñita? Esa es la famosa uña tarsal. Y esta uñita es importante para que se pueda agarrar de las fibras de cabello. ¿Sí? Por eso es que tiene esta uñita en sus 3 pares de patas. Y por último, el tema del abdomen para saber si es hembra o macho.
No les he puesto la diferencia porque eso lo vemos en prácticas en el semestre. Tenemos las que no lo pueden profesar. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa importante, la saliva. La saliva del piojo es tóxica y es, más que tóxica, es pruriginosa. Cada vez que succiona la sangre, produce prurito. Y por eso las personas que tienen esta parasitosis, pues constantemente se están buscando la cabeza. ¿Sí, no? Psicológicamente ya empieza a generar molestia. Listo, vamos con el primo. ¿Cómo se llamaba el primo del pedículos humanos? Tirus pubis. El tirus pubis es el pedículos humanos en esteroides. ¿Sí? Así. Musculoso. ¿Por qué? Miren, también tiene cabeza, tórax y abdomen. Pero ¿en qué se diferencia? Principalmente en la forma del cuerpo. El pedículos humanos era más largo que ancho. El tirus pubis es tan largo como ancho, es como un cuadrado. Punto número 2, fíjense en las patitas. También tiene 3 pares, pero el primer par es un par más pequeño, termina en uña tarsal. Los 2 pares posteriores son pares más engrosados y terminan en garra. Parece un crustáceo, como si terminara en tenaza. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes ven uno más largo que ancho, con sus 3 pares de patitas que terminan en su uñita tarsal, es un piojo. Pero si lo ven en esteroides y terminan en garra, es un tirus pubis. ¿Ok? Las demás características son semejantes. Tiene su probóscide con ganchitos para poder succionar la sangrecita sin moverse, y tiene su par de antenitas. Y bueno, el tema del abdomen que me permitiría saber si sembró macho, pero no vamos a ahondar en eso. Un detalle que podría servir de... No es necesario que lo aprendan, solamente que lo razonen. Tirus pubis, pedículos humanos, ¿vuela? No. Entonces, ¿tiene alas? No. ¿Listo? Porque no sé por qué siempre fallan en eso, les pongo la alternativa. Tiene 2 pares de alas y ponen verdad de... Y yo, ¿cuántos es un piojo volador? No hay. Si no, todos andaríamos así, ¿verdad? Entonces, no vuela. Muy bien, vamos con los huevitos, los estadios. Entonces, les he dicho que en el caso de los artrópodos, el ciclo de vida se reduce a saber si es una metamorfosis completa o incompleta, ¿verdad? En el caso de Anoplura, es una metamorfosis incompleta. ¿Eso qué significa? ¿Qué estadios tiene? Huevo, ninfas y adulto. ¿Listo? Huevo, ninfas y adulto. Entonces, vamos primero a describir el huevo. ¿Cómo es el huevo de pedículos humanos? Miren, el huevo de pedículos humanos tiene un opérculo. ¿Se acuerdan que era el opérculo? Era una tapita que se abría, ¿verdad? Muy bien. Y encima de esa tapita, encima de ese opérculo, tiene una fila de mamelones. ¿Qué eran los mamelones? ¿Se acuerdan que eran como unos bobitos, como tenía la cubierta de Ascaris? Igual acá tiene una fila de mamelones como unos bobitos. ¿Ok? Eso es pedículos humanos. Y obviamente, normalmente estos huevitos, ¿dónde los van a encontrar? Siempre pegados a un cabello. No los van a encontrar sueltos, generalmente están pegados a un cabello. Así se ve al microscopio. En el argot popular, las personas conocen a estos huevitos con el nombre de liendres. Exactamente. Entonces ya saben, los huevitos son las liendres. Vámonos ahora con el tirus pubis. El tirus pubis, que es la famosa ladilla, ¿cómo es el huevito? El huevito también es operculado, pero no tiene una fila de mamelones, sino tiene 2 a más filas de mamelones. Entonces, van a ver aquí los mamelones muy engrosados que ocupan un espacio importante, ¿sí? Entonces, ya saben, pedículos humanos, que es más simple, una fila; tirus pubis, que es más musculoso, 2 filas de mamelones. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la transmisión. Si mi tirus
pedículos humanos. Si pedículos humanos no se transmiten porque vuela, porque el piojo no vuela, entonces ¿cómo se transmite? Por contacto directo, porque pedículos humanos no salta tampoco. Para que salte tendría que tener las patas posteriores más largas y dobladas, que vamos a ver en otros artrópodos. Entonces la única forma de transmitir es por contacto directo. Y es común ver a las personas que estén cabeza con cabeza, porque ese sería el contacto directo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se contagian los niños, por ejemplo, si no andan pegados cabeza con cabeza? Por prestarse cosas. Los niños son muy amables, muy dadivosos y se prestan todo. Se prestan el gorrito, se prestan el ganchito, se prestan el peine y ahí es donde se encuentra. ¿Listo? Entonces por contacto directo y por las prendas que tocan en la cabeza. Punto número 2, bueno, si es pedículos humanos, como les dije, puede vivir en la cabeza si es capitis, o puede vivir en la ropa si es vestimentis o corporis. ¿Ok? Muy bien, ya que está la metamorfosis incompleta, vamos a hablar de tirus pubis. Tirus pubis, el primo, también cómo se transmite, como les he mencionado, transmisión sexual. Ya es por contacto directo. Y entonces utilizo esto nuevamente para recordar el importante ABCE. ¿Se acuerdan? Muy bien. A es abstinencia, ¿verdad? Sin nadie. Pero bueno, dicen, ay no, doctora, no sé qué, muy anticuado. B, ¿qué es? Buena pared. Es muy importante lo de buena pared. ¿Por qué? Porque si dicen, no, he conocido y no estaba en mis cabales. Y bueno, utilicé el AC. ¿Qué era el AC? Les cuento que el condón va a evitar un gran porcentaje de enfermedades de transmisión sexual. Eso no quita que es importante, pero hay un porcentaje que no se libra. ¿Y saben quiénes está dentro de ese porcentaje que no evita el condón? El tirus. El tirus pubis es una de las pocas enfermedades que se transmiten a pesar del condón. Por eso es importante mencionarles esto, porque eso les va a decir su paciente. Pero si yo siempre me protejo, yo voy a decir, no, esto no lo evita porque es contacto piel con piel. El simple hecho de que haya contacto piel con piel ya se transmite. ¿Ok? Listo. Entonces ya saben, es de persona a persona, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Dónde va a vivir? Va a vivir en la región pública, pegada a la piel. ¿Listo? En el caso de los pedículos humanos, capitis y vestimentis, el piojito se mueve. Por eso es que la persona siente prurito y siente el movimiento en la cabeza, dependiendo de la comunidad, pero siente el movimiento, el desplazamiento. Sin embargo, el tirus pubis no. El tirus pubis se ancla a la piel y se mantiene pegado ahí, permanentemente succionando la sangre. Entonces, les he dicho que la saliva es tóxica, ¿verdad? Produce prurito. Entonces, imagínense si está pegado a la piel de forma permanente. ¿Cómo es ese prurito? Insoportable, porque es permanente. Entonces, el paciente va a venir totalmente desencajado. Y ya no puede más, es un prurito intenso. Y vamos a ver ahora cuál es el tratamiento. Clínica. Entonces, pedículos humanos ya les iba adelantando. En el caso de que sea capitis, pues es prurito a nivel de la cabeza, hay sensación de desplazamiento. ¿Dónde consideran que habita la mayor cantidad de los pedículos humanos capitis? ¿En qué parte de la cabeza? ¿O da igual? Muy bien, en la región occipital y alrededor de las orejitas. ¿Sí? Alrededor de las orejitas. ¿Por qué les menciono esto? Porque había un programa del MINSA, la verdad no sé si ya vigente, pero si es así, les va a tocar. Los serumistas iban a los colegios que estaban dentro de su región a hacer despistaje junto con el enfermero. Entonces iban con sus peinecitos y a peinar. ¿Y dónde
tiene Pedículus humanus capitis, bueno, ya se encontró, se detectó, la mamá puede encontrar también una linfadenopatía a nivel cervical posterior, acá atrás, o sea, palparle ganglios. Y muchas veces lo confunden y dicen, además de los piojos, tiene ganglios inflamados, tal vez tiene una infección, tiene algo más, hasta ya están pensando en linfoma, cuando en realidad tengan clarísimo que la saliva de estos animalitos es tóxica. Esa toxicidad hace que los ganglios se inflamen. Y por eso es que puede haber linfadenopatía. Tú matas a estos bichitos, los ganglios se desinflaman automáticamente. Así que no se aloquen, no se apresuren, no manden a sacar biopsias, porque no es necesario. Ha pasado, por eso les cuento, ha pasado. Así que ya saben que están fuertemente asociados siempre. Punto número 2, ¿cómo es en el Pedículus humanus corporis? Como les mencionaba, vive en la ropa. Entonces, ¿qué personas podrían tener riesgo de tener Pedículus humanus corporis? Aquellos que no lavan su ropa, ¿verdad? ¿Quiénes no lavan su ropa? Usualmente las personas en abandono social, ¿verdad? Entonces, ¿en quién vamos a encontrar esto? En los vagabundos, por ejemplo, personas que viven en la calle, los que no tienen hogar y por ende no tienen capacidad de lavar la ropa, allí es donde se aloja y allí es donde va a multiplicarse. Y si viven la ropa siendo hematófagos, ¿cómo es que logran succionar la sangre? Pues este piojito lo que hace es, cuando tiene hambre, se suelta de la fibra de la ropa y se agarra del pelito del cuerpo, succiona la sangre y después suelta el pelito del cuerpo y se adhiere nuevamente a la hebra de la ropa. Y así se anda desplazando a lo largo de su vida. ¿Ok? ¿Qué clínica va a causar? Entonces, ya sabemos cómo va a ser el desplazamiento, cómo va a succionar, qué molestias va a causar. Estas personas evidentemente van a tener prurito en la piel donde haya succionado la sangre y este prurito va a generar un rascado persistente. Entonces, en la cabeza, a pesar de que hay rascado constante, la lesión en el cuero cabelludo es muy baja gracias al cabello. El cabello va a atenuar el rascado, pero en la piel no. Entonces, ¿qué voy a encontrar en estos pacientitos? Voy a encontrar, como pueden ver, piel muy engrosada. Inclusive van a tener estas manchas cafés que son manchas melánicas por inflamación. Se va a rascar tanto que la piel se va a inflamar y junto con el sol va a generar estas manchas cafecitas. Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar en mi paciente. Y por último vamos con el tirus pubis. El tirus pubis, donde hemos dicho que se aloja en la región pubis. Por ende, allí va a ser el tirus pubis. Y como les mencionaba, se quedan fijos en la piel, succionando. Entonces, visualmente es fácil de notar su presencia, porque no se ve. Ya hemos hablado de qué produce, pero no solo son el problema de estos bichitos. El problema también es lo que transmiten estos bichitos. Y ahora les pregunto, Pedículus humanus capitis, ¿es vector de alguna enfermedad? ¿Han visto niños que han tenido piojitos y después se han enfermado de algo? No. Pedículus humanus capitis no es vector de ninguna enfermedad. Pedículus humanus vestimentis, ¿es vector de alguna enfermedad? Sí. ¿De qué enfermedad? Del tifus exantemático epidémico y de la Borrelia recurrentis que produce la fiebre recurrente. Entonces vamos a hablar de estas enfermedades, lo más importante porque ustedes ya las dominan gracias a que han estudiado muy bien microbiología, ¿verdad? Muy bien, entonces es un tema de tifus exantemático epidémico. La enfermedad se llama así. ¿Quién produce esta enfermedad? La famosa riqueza proboscis. Ok, entonces, para que puedan recordar para siempre, les traigo a la memoria a un personaje muy famoso, Anne Frank. ¿Quién era Anne
Murió, ya sabemos que sí. Pero lo más importante, pues, Ana Frank ya tenía su familia, ¿no es cierto? Y cuando comenzó esto del holocausto se ocultó, ¿verdad? Pero los encontraron. Y cuando los encontraron, los llevaron al campo de concentración, pero no los llevaron a todos juntos, los llevaron a diferentes campos de concentración, separaron a esa familia. Es así que Ana Frank con su hermana terminan en Auschwitz, ¿no es cierto? Ya que era un campo de exterminio, ¿verdad? Entonces, cuando llega a este campo de concentración, Ana Frank ya había transitado previamente otros campos de concentración, pues llegaba ya en mal estado físico porque no los alimentaban bien, por el hacinamiento y demás. Sin embargo, llegó a este campo de concentración aún viva, junto con su hermano. Y cada vez que llegaban a campos de concentración, había un ritual que practicaban los alemanes con estos prisioneros. ¿Qué hacían? Primero los rapaban, ¿verdad? Si es que les había crecido algo el pelo, pensando justamente en evitar los piojos. De la cabeza sí. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos llegaban también los desnudaban y les daban ropa, ¿verdad? No podían estar con sus prendas. Los alemanes les daban ropa para diferenciar a los judíos que eran de alguna forma puracíticos, ¿no? Entonces, esa ropa que les daban, que parecía una pijama a rayas, esa ropa, ¿de dónde provenía? De otros, ¿verdad? ¿Y qué había pasado con esos otros? Habían muerto. Y estas personas que habían muerto con esta ropa, ¿de quién habían heredado esa ropa? De otros que también habían muerto. Y estos y así, ¿verdad? Entonces esas prendas habían pasado de persona en persona, en persona, en persona. Ok. ¿Habían lavado en algún momento esa ropa? No. Entonces, ¿qué esa ropa reutilizada? ¿Riesgo de qué corría? De tener pedículos humanos vestimentis. Y estos pedículos humanos vestimentis felices porque se alimentaban de la sangre de los prisioneros, ¿verdad? Pero estos prisioneros no solamente venían de una región, venían hasta de otros países. Había inclusive prisioneros rusos, franceses, españoles. Entonces, en algún punto, algún prisionero tenía tifus exantemático. Quizás este piojo bebió esa sangre, albergó a la Rickettsia prowazaki y luego fue a otra persona que no es la transmisión por la picadura, sino por las heces. Entonces defecó en otra persona y por el rascado hubo la autoinoculación y se autoinocularon las Rickettsia prowazaki. Y así arranca esto. Ahora, por persona, ¿un piojo te muerde? No, ¿verdad? Cientos. Entonces esto hizo que bastara con uno para que cientos mordieran y luego pasaran a otra ropa y así se propagaran. Por eso es que terminó siendo una epidemia. Por eso se llama tifus epidemia. Hubo epidemias en campos de concentración. ¿Y por qué se llama exantemático? La Rickettsia prowazaki es intracelular intracitoplasmática. Es una bacteria que se mete dentro de las células. ¿De qué células? De las células endoteliales. ¿Dónde hay células endoteliales? Vasos sanguíneos. Entonces se mete a los vasos sanguíneos, se multiplica y revienta. ¿Qué pasa si yo reviento vasos sanguíneos? ¿Qué va a haber? Sangrado. Y si hay sangrado, ¿cómo se va a notar si tengo sangrado en la piel? Con manchas. Esas manchas se llaman exantemas. Entonces, la Rickettsia prowazaki produce tifus exantemático, ¿lo entienden por qué? Y epidemia. Son manchas que inicialmente son en la piel, pero después empiezan a romper los vasos sanguíneos de todas partes. ¿Qué pasa si rompo los vasos sanguíneos de mi glomérulo, de mi corazón, de mi cerebro? Al final, ¿qué ocurre? Y de eso murió Ana Frank. Y lo más triste es que murió de eso y 3 días después liberaron el campo de concentración. Muy triste. Sí, entre 10 a 14 días, o sea, más o menos en 2 semanas
espiroqueta, la borrelia recurrentis. Esta borrelia recurrentis también es epidémica, ¿ok? Y esta borrelia se transmite por el aplastamiento de los piojos. Entonces, como los piojos son tan molestos, muchas personas optaron por sacárselos y aplastarlos. Pero esto es peor, porque ahí libera a la borrelia recurrente. Entonces, esto es por las heces del piojo, este es por el aplastamiento. Y como su nombre lo dice, entra esta espiroqueta y lo que va a generar es una inflamación generalizada, porque las espiroquetas normalmente se alojan en la sangre, no se meten a las células. Se alojan en la sangre y produce una respuesta inmune muy fuerte. Y eso se nota porque hay fiebre. Hay fiebre importante que se repite cada cierto tiempo, por eso se llama recurrente. Tengo fiebre importante, pasa esa etapa, luego vuelve a aparecer. General 4 a 5 días va a aparecer la fiebre. Malestar general, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y hasta a veces exantema, así como podemos observar. ¿Cómo diagnosticamos los piojos? Hay que peinar el cabello. ¿Con qué? Hay unos peines especiales que tienen las hebras muy juntitas, como rastrillito. ¿Qué zonas vamos a peinar? Occipital y alrededor de las orejas. Y cuando yo peino, el objetivo es arrastrar esos piojitos. ¿Dónde van a caer? No creo que quieran poner la mano, ¿verdad? Normalmente ponen un campito de color blanco para que se note al contraste la presencia de los ojos. Y después cuando juntan eso, lo ponen en un frasquito con alcohol del 70%, se lo toman comúnmente y ellos se lo mandan al laboratorio solo para corroborar. Pero si están en una posta, en un lugar donde no hay laboratorio, la verdad no lo necesitan. No lo necesitan. Con una lupa, con el zoom de su celular, ya pueden observar la estructura que hemos descrito. Por eso es importante que sepan cómo lucen, porque ustedes lo van a poder diagnosticar inclusive sin laboratorio. Tratamiento. ¿Qué le damos a mi pacientito? Yo sé que es la marca más conocida, pero en realidad el principio activo se llama permetrina. La permetrina al 1% lo que va a generar es parálisis. Y si mi piojo no se puede mover, no se puede alimentar y se cae. Obviamente que si los paralizo, tengo que acompañar de para poder arrastrar y eliminar. Y obviamente baño frecuente para que el baño también ayude. ¿Sí? También se puede utilizar el benzoato de bencilo, pero no es la mejor opción. La mejor opción es la permetrina al 1%. Acá les pongo el rasurado. El rasurado no me refiero a la cabeza, aunque antes lo hacía. En la antigüedad la desesperación hacía que ¡zas! Entonces, si es que había algún niño que de pronto parecía rasurado en el colegio, ya los demás compañeros se burlaban, porque sabían que había tenido. Pero ya no, felizmente ya no existe el permetrina, por favor, es muy caro, así que no permitan que llegue a ese efecto. El rasurado me refiero a la ladilla. El tirus pubis, la única forma de curarlo es rasurar. ¿Sí? Entonces, hay opciones, hay lociones, ¿ok? Sí hay lociones para el tirus pubis, pero si quieres una solución inmediata, el rasurado. Y se acabó. No tienes que echar ni intoxicar más a tu pobre paciente. Con el rasurado se cura. Inmediatamente. No, por eso se llama periculus humanus, porque solamente es de humanos. Nada. ¿Ya? Y por último, si es que yo he tenido y ya me han dado el tratamiento, ¿me puedo reinfectar? Claro. Tengo que desinfectar lo que ha tocado mi cabeza. Entonces no se olviden, por favor, porque pasa que les dan el tratamiento y estaban felices los pacientes y regresan 3 días después enojados. Porque no les dijeron que también tenían que hervir la ropa, la ropa de cama, las sábanas, porque todo eso tiene contacto con el cabello, las almohadas, los peines, de preferencia deshacerse, porque si no se van a reinfectar. ¿Cuál? ¿Al benzoato de bencilo? El bencilo es más una loción. No
no va a ayudarnos a aplicar en el exterior, es una loción que practican bien. Para varios ácaros, inclusive lo ponen como opción, pero no es la mejor. La mejor opción es la permetrina. Algunos lo combinan y son niños sobre todo, prefieren no utilizar, esperar a que eclosionen los globos que tengan que eclosionar y con eso se termina